Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Boli o a Lápiz. En este capítulo vamos a hablar con Miriam Galán, una maestra de infantil que ha recibido el premio a Mejor Maestra del Mundo. Y hablaremos sobre su nuevo libro, Felices en la Escuela. Además, para este capítulo contamos con la colaboración de Café de Finca, un café de especialidad que está riquísimo y que además os dejamos el código de descuento Boli o Lápiz 20. Y ahora sí, bienvenidos a Boli o a Lápiz. ¿A boli o a lápiz? Miriam Galán, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Te pillo por la tarde, después del colegio. Estoy fenomenal. Además es que he traído a docentes así por la tarde y siempre es como, sí, muy bien. Y siempre es como, venga, vamos a tirar esto para adelante. ¿Quién es Miriam Galán? ¿Quién soy? Ujú. Pues me describo como profesora, ¿vale? Como docente de infantil. Pero Muy sé bien. muchísimas cosas. Al final soy una apasionada de la educación, soy novia, hija, compañera, soy muchas cosas. He visto también que eres logopeda. También auxiliar de enfermería, ¿Cuándo experta en pedagogías activas. has tenido tanto tiempo de hacer todo? No lo sé. Soy muy inquieta, soy muy nerviosa. Entonces, me gusta estar siempre haciendo cosas, aprendiendo cosas. O sea, porque ya no solo me valgan para mi vida profesional, sino también para mi vida personal. Me gusta mucho saber, o sea, y tener respuestas. Qué guay. Oye, pues eso es muy importante luego para transmitirlo a los niños. ¿Le intento? Lo sé, no me queda ninguna duda. Miriam, te voy a hacerle una pregunta que le hago a todo el mundo cuando viene al podcast. Venga, cuéntame. Y es, ¿qué te hace diferente? Pues seguramente no hayas hecho muchas entrevistas a docentes del primer ciclo de educación infantil. Ninguna. Y yo creo que hay mucha gente que al final se ve reflejada en mí porque trabajo en el primer ciclo de educación infantil. Normalmente la gente, pues los docentes trabajan en primaria, secundaria, o sea, en otro tipo de ciclos. Entonces, que yo esté en el primer ciclo de educación infantil, ya ni siquiera en el segundo ciclo, o sea, estoy con 0 a 3 años, pues creo que me hace diferente. Sí, totalmente de acuerdo. Además es que creo que hay como ciertos roles de cada profesor. O sea, yo siempre me imagino que cuando llego a un colegio siempre está la típica persona que le gustan los niños de primero, de segundo, hablando de primaria. Sí. Luego están los que le gustan un poquito más entrado, ¿no? Tercero, Sí. cuarto, y luego, por supuesto, los quinto y sexto. Pero además es que eso, ¿no? De primer ciclo. ¿Qué es lo que a ti te llamaba muchísimo más la atención de ese primer ciclo? Realmente yo no quería ser educadora infantil. Wow. Voy Venga, a vamos a contarlo. empezar por ahí. Voy a contarlo. Porque realmente, o sea, yo no puedo decir que haya sido algo vocacional. Creo que me he enamorado después de la profesión. O sea, yo quería ser directora creativa en una agencia de publicidad. O sea, no tiene nada que ver. Pero pues la nota no era la adecuada para estar ahí. Y mi mejor amiga me dijo, mira, yo voy a hacer educación infantil. Y yo, ¿educación infantil? ¿Qué dices? Y dije, bueno, venga, va. Y desde las primeras prácticas me enamoré. O sea, al ver los ojos de los niños cuando te miran, el que te llamen profe, los te quiero, las primeras miradas de investigación, los primeros experimentos, todo en general, al final te enamoras. Qué bueno. Además, eres la segunda persona que viene al podcast diciéndome que no era su primera vocación. De hecho, me llegaron a decir que esto no es vocacional. O sea, no es vocacional, mentira. No es que sea Sí. no vocacional, sino que la vocación viene después. Sí, yo creo que luego te enamoras. O sea, por todo lo que realmente te ofrece, porque o sea, yo creo que las personas que trabajamos en la docencia, sobre todo hablo de infantil, porque al final es un trabajo que está muy mal pagado, la gente de primer ciclo cobramos auténticas miserias, por así decirlo. Hala, no lo sabía. Sí, tenemos unos sueldos muy, muy bajos y tenemos una responsabilidad enorme, no solo educativa, sino al final yo sé que tengo una labor asistencial. O sea, yo no puedo decir, no cambio pañales, no. O sea, limpio mocos, cambio pañales y todo lleva el porqué. Creo que en alguna ponencia ya lo he dicho, o sea, cambiar pañales es crear un vínculo con ese niño, hacer collares de macarrones es un trabajo de motricidad fina, etc, etc, etc. O sea, todo tiene un sentido. Entonces, yo sé que tengo una labor asistencial
que no me, o sea, que no me importa. Que al final, no sé por qué te estoy contando esto. No, me encanta. Sigue, por favor. Entonces, sí que es real que o sea, te tienes que enamorar de todo lo que te ofrece. Y te enamoras, ¿eh? Sí, totalmente. De todo eso. O sea, Qué yo sé bien. la labor asistencial y la labor educativa que tengo. Pero sé que tengo una labor asistencial. Es que además, últimamente por redes sociales lo noto mucho, ¿no? Que muchos maestros tanto de educación infantil, tanto de aulas matinales, como todo tirando a edades muy, muy tempranas, se quejan mucho de todo eso, ¿no? Del papel que tienen respecto a la sociedad, y es que la sociedad piensa que están haciendo una labor que no es realmente la que... Se piensan que no es algo educativo. Ujú. Pero que tu hijo se sepa poner los zapatos solo es algo educativo. O sea, que sepa comer solo es algo educativo. O sea, yo ya no te pongo que se sepan los colores, porque al final, que se sepan los colores, que sepan las vocales, o sea, creo que eso al final es un aprendizaje que va a suceder, Ujú. ¿vale? Pero que al final un niño sepa ponerse los zapatos, o comer solo, o ponerse la chaqueta, creo que pues al final es un Completamente. aprendizaje muy bonito y que les hace a ellos sentirse autónomos e independientes. Qué bien, totalmente, qué bien. Es que además me alegro mucho que toques este tema porque veo eso, ¿no? Esa preocupación por esos maestros de infantil que hablan tan frustrados, ¿no? Tío, jolín, mirad... Bueno, yo he decidido, soy sincera, hacer ironías sobre ese tipo de cosas como lo que te he dicho, el collar de macarrones. Por supuesto, y es Yo a que- todas las ponencias me llevo mi propio collar de macarrones y voy regalando collares de macarrones, porque al final quien trabaja en eso sabe que el trabajo que lleva el hacer un collar de macarrones, que no todo el mundo hace collares de macarrones, por favor, pero que si lo haces lleva un trabajo, además de creativo, pues motor, etcétera, etcétera. Entonces yo normalmente a todos los sitios me suelo llevar mi collar de macarrones, enseño mi collar de macarrones y estoy súper orgullosa de ser la mejor haciendo collares de macarrones. Claro que Entonces, sí. cuando alguien te diga, es que solo hacéis collares de macarrones, sí, pero somos los mejores. Sí, claro. Se acabó. Y se Soy hacen la unos- leche haciendo collares de macarrones, ya no te van a volver a decir nada. O sea, es que solo haces pinta y colorea, pero no me salgo. Soy la leche pintando y coloreando. Utilizo todos los colores. O sea, ya no van a utilizar esa burla. Además, mejor no utilizarlo como una burla. Tú sabes tu trabajo. No te tienes que justificar ante nadie. Pues sí, soy la mejor y ya está. O sea, tampoco hay que darle... Sí que es verdad que la sociedad pues no nos tiene, yo creo, valorados lo suficiente. Aunque creo que después del COVID la gente... Ha valorado mucho más eso, mucho ¿no? más. Sobre todo con niños pequeños, porque al final estar en tu casa con niños tan pequeños que no sabes qué hacer, que no sabes muy bien el trabajo que le conlleva al profesor hasta que durante el COVID se han visto pues, con los niños en casa y se ha empezado a valorar de otra manera. Pero se sigue, vamos, yo hago ahí mi momento reivindicativo de que se tiene que seguir valorando más a los profesores de infantil, porque al final los profesores de infantil pues se acumulan muchísima desidia en su trabajo al ver que lo único que tienen Claro. son negativos, cosas negativas, llevan en la mochila muchas cosas negativas. Entonces, pues es una pena que exista pues eso, esa ansiedad en los profesores por ese tipo de trato. Totalmente. Porque creo que las cosas están cambiando. Sí, bueno, tienen que ir a mejor porque... Sí. Y luego me resulta muy curioso el cómo una persona que principalmente no quería dedicarse a ser maestra Sí. infantil, a que de repente te dé el Global Teacher Award, Sí. mejor maestra del mundo. ¿Eso cómo es? ¿Cómo te quedas? Pues yo desde que empecé a estudiar, a trabajar, o sea, mi vida ha sido la educación. O sea, desde hace 20 años, o sea, del momento que yo terminé o empecé a estudiar, mi vida ha sido la educación. Entonces, todo ha girado en torno a la educación. Todo lo que he estudiado, todo lo que he hecho ha sido en torno a la educación. Entonces, unos padres que eran docentes también pensaron que yo podía optar a ese premio, que alguien piense en ti para ese premio es maravilloso. Me nominaron y cuando lo gané, pues bueno, me tocó muchísimo aceptarlo. Qué guay. Porque sí que es verdad que el mail te llega en inglés, dice Dear Award, y yo como, querida ganadora. O sea, como que varias veces tuve que leerlo y sí que es verdad que hasta que yo no llegué a la escuela y una de mis compañeras me dijo, oye, Miriam, ¿qué ha pasado con eso del Global Teacher? Y yo, creo que he ganado. Y ya se pusieron todas, ¿qué dices que he ganado? Tal. Y leyeron el mail, o sea, me costó asimilarlo.
¿Y tiene el mismo funcionamiento entonces que los premios Abanca? ¿O es parecido? ¿Te nominan bueno, familias? No, que o sea, imagino... tú te puedes autonominar en los Global Teacher Award Vale. y o sea, rellenas unos ciertos datos, pero en los Abanca es mucho más documentos. Sí, ¿no? Tienes que mandar mucha más Que también estás documentación. nominada. También estoy entre las 10 finalistas de mi categoría de infantil, que también estoy muy orgullosa porque encima me nominaron los papás del centro donde estoy trabajando ahora mismo, de mi clase, que los adoro y se han portado conmigo muy, muy bien. Este año han tenido mucha paciencia conmigo, me han apoyado muchísimo, 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 muchísimo. Y les tengo muchísimo cariño, ya no solo a sus hijos, sino también a las familias. Pero tienes que mandar muchísimos documentos Ya ves. y rellenar muchísimas cosas, que te hace feliz el estar haciéndolo, porque Claro. te estás acordando de que esas personas han creído en ti. Es un reconocimiento para ti. Claro, para ese reconocimiento que se da valor a la educación gracias a esos premios. Pero, madre mía, yo la última semana de agosto ahí, rellenando un montón de datos y de cosas, recopilando. Entonces, hay mucho más trabajo documental en los Educabanca que los Global Teacher Award. Eso no quiere decir que los Global Teacher Award no mandes documentos, pero sí que valoran mucho tu trayectoria laboral. Vale. Yo luego así que he tenido trato con el CEO de Global Teacher Award, de AKS, y que son encantadores, siempre se han portado muy, muy bien conmigo. O sea, maravillosamente bien. De hecho, este año quisieron darme una mención en los Global Teacher Award como Teacher for a Change. Ah, Que además el nombre me parece súper chulo. Me mandaron también el premio a casa, que por fin me han mandado los qué premios guay. del año pasado también y todo. Y me gustó que me dieran ese reconocimiento por mi labor, sobre todo este año. Y pues eso, mi labor sobre todo en el primer ciclo y en educación infantil. Y pues eso, que se mandan también cosas, pero muchas menos que para los Educabanca. ¿y qué conlleva ganar un Global Teacher Award? Porque, claro, yo, como te decía anteriormente, antes de empezar la entrevista, digo, madre mía, Global Teacher Award me suena a estrella Michelin de los maestros, ¿no? Mola mucho. Sí que es verdad que cuando... A mí me sigue sorprendiendo muchísimo pues cuando dicen mejor profesora, una de las mejores profesoras del mundo, sobre todo cuando aparece en medios, que es como... O sea, como que te llenas de orgullo, pero por otra parte es como, madre mía, es como muy Presión. grande. Sí, como muy grande. Pero luego sí que es verdad que a nivel profesional, pues es maravilloso que se tenga en cuenta el trabajo que has hecho durante tantos años. Y el sacrificio, por así decirlo, que has hecho durante tantos años. Qué guay. Además, el primer nombre que a mí me suena a la cabeza es César Bona, ¿no? Que creo que fue... César, bueno, Suso Ruiz también ha ganado el Global Teacher Award. Ah, ¿sí? Palma García Hormigo, que es un amor de mujer. De hecho, Palma pudo ir a la India a recoger su premio y es de Almería y es maravillosa. Si podéis hablar con ella, me ayudó muchísimo y me sigue ayudando muchísimo. Me acuerdo una frase que me dijo Palma, que me dijo, no digas a nada que no. Y le he seguido al pie de la letra. Claro que sí. Y de hecho ayer hablé con ella, estuve hablando un ratillo con ella y me da muy buenos consejos. Qué guay. Muy, muy buenos consejos. Charlas, imagino, congresos... Todo. He dicho a todo que sí. Claro, claro. No he dicho a nada que no. Y lo he disfrutado muchísimo. He aprendido también muchísimo porque yo ya había dado charlas y había hecho alguna cosa, pero no al nivel que he podido dar. Este año he conocido a gente que para mí eran referentes. He aprendido mucho. He aprendido muchísimo. Qué guay. Y al final he visto que hay gente... Lo mejor es que haya gente que piense como tú. Y que vea la educación con los ojos con la que lo ves tú. Entonces, eso al final es como, qué guay. Claro, qué guay que haya Qué gente guay. que vayamos, además, navegando en el mismo barco Sí, y que estéis buscando un cambio. sí, Eso, desde luego, lo veo fundamental. Sí. Porque yo te he visto en acción ya Sí. 2 veces en charlas Sí. y me parece fundamental. Y además me encanta ir a ese tipo de charlas educativas porque estoy 100% seguro que, como otros docentes, yo creo que al final bebes de otras personas y al final te inspiran a ti, ¿no? sí, Que, aprendes muchísimo. claro, al final el podcast también es por Sí. eso, ¿no? Un poco de que la gente conozca a este tipo de perfiles y que le pueda inspirar, ¿no? Luego sí que es verdad que también hay mucha gente que
va a las charlas, que aprende con vídeos, con podcasts, con un montón de tal, y que no se las conoce y que al final se ven reflejados un poco de ti y tú eres un poco la voz de esa gente. Porque yo, pues, por ejemplo, cuando fui a hablar con Pilar Alegría, con la ministra, el año pasado, que hace un año ahora en enero, me acuerdo que puse en Instagram que si alguien quería que le dijera algo, wow, recibí un montón de... Pero cosas buenas en plan de Miriam habla sobre esto, Miriam pregunta en lo otro. O sea, cosas que me fui con un cuadernito. Allí llegué con el cuadernito. También imagino que por redes sociales es un poco, si haces una pregunta así, wow, la de gente que te va a venir diciendo, mira, dile estas tres cosas. Pero fue en plan bien. O sea, no, la gente es verdad que no... que fue en plan bien, en plan Qué de bien. habla también de ti, o sea, que todo el mundo me dijo lo mismo, pero dile esto, las necesidades que tenemos, o sea, fue en plan todo muy guay. Qué guay. Y bueno, sacas libro. Bueno, Sí. has sacado libro. Sí, lo voy a enseñar. Claro que sí. Cámaras. A todas las caras. Felices en la escuela. Sí, felices en la escuela. Imagino que contentísima. Guau, a ver, yo no tengo hijos, pero Como si lo fuera. Ostras, qué sensación cuando te llega la caja con los libros por primera vez y abres la caja y dices que es mío. O sea, que salgo yo aquí, mis alumnos... Soy yo. Sí, Soy soy yo. yo. Mis alumnos, los papás han comprado el libro. Qué guay. Y me han mandado un montón de vídeos de cuando llegaba el libro a casa y lo abrían y decían, Miri, y ya es el libro de Miri, lo ven por ahí. Ah, qué y es chulo. el libro de Miri, entonces mola mucho. Estoy muy orgullosa y muy contenta porque además todas las críticas que me están llegando son maravillosas. Qué guay. Todo el mundo está diciéndome cosas impresionantes y pues eso estoy muy contenta. Súper contenta. Sí. Y quería que me contaras un poco, el lector, ¿qué va a encontrar en el libro? Pues no es la típica guía al uso, ¿vale? O sea, este libro lo puede leer cualquiera. Tips educativos. Sí. Sí que es verdad que, a ver, va más enfocado a 0-6, ¿vale? Y es una pequeña guía, sobre todo para padres o educadores, ¿vale? Pero es un libro que se puede leer cualquiera. O sea, mi madre se lo ha leído, las amigas de mi madre que tiene 70 años se lo han leído y luego se lo ha leído gente muy joven que no tiene nada que ver con el mundo de la educación. Y todo el mundo le ha gustado, porque al final lleva anécdotas de clase, lleva cosas de mi vida, de cosas que he hecho durante la infancia o cosas que me han marcado. Entonces, pues bueno, tiene un poquito de todo. O sea, Qué guay. tiene un poco de todo. Qué guay, qué chulo. ¿Y cómo es un niño feliz en la escuela para ti? Yo creo que todos entran felices. Claro. Todos, y salen felices. y salen felices, Sí. ¿no? Fíjate, yo en muchas charlas con amigos y demás me decían, claro, lo fácil es que salgan felices, ¿no? Porque han estado durante un día a lo mejor con actividades guays, con amigos guays, han jugado en el recreo. O sea, lo fácil es que salgan felices. Lo difícil es conseguir que vengan con esa felicidad, ¿no? Pues yo tengo un grito de guerra en clase que es el cole y ellos dicen, mola. O sea, qué el guay. cole mola. Entonces, vienen contentos, ¿eh? Qué chulo. Pero bueno, también porque al final, pues, hacemos muchas ganserías y vienen contentos. O sea que... Estuve informándome un poquito acerca del libro y contabas también consejos para elegir una escuela y esto me Sí. parece muy interesante Sí. porque nunca me paraba a pensarlo. O sea, cuando yo no tengo hijos, pero sí que en algún momento he pensado, mi hijo, ¿a qué estilo de enseñanza, a qué metodología? Bueno, te qué puedes volver loco. O sea, realmente tienes que pensar tú qué es lo que quieres tú para tu hijo. Claro. O sea, no lo que te marque nunca la sociedad. ¿Qué quieres tú para tu hijo? Tú quieres lo primero que sea feliz, ¿vale? Pero ¿qué es lo que buscas realmente para tu hijo? ¿Qué buscas? Que vaya a una escuela bilingüe, a un colegio bilingüe, que aprenda metodología Waldorf porque has leído muchísimo sobre ello. ¿Qué realmente qué es lo que quieres? ¿Vale? Porque quien va a elegir eres tú. Yo jamás sabía decir en el libro qué tienes que elegir. Yo No, digo claro. qué es lo que quieres tú y a partir de ahí, pues fijarte. Si quieres un colegio con escuela infantil o una escuela infantil aparte. Ah, claro. No lo había pensado si lo nunca. quieres cerca de casa, o por el contrario, va a estar más alejado de tu casa. Tienes que pensar si tú normalmente sales corriendo de casa con el niño en brazos o eres una persona que se levanta antes, le da a desayunar y va más despacio, entonces puedes irte más lejos. Si tu hijo vomita o no en el coche, porque si tienes que coger el coche y tu hijo vomita,
pues a lo mejor tienes que pensarte que la escuela tiene que estar cerca. Si quieres que tu hijo permanezca siempre en el mismo centro, pues elegirás un colegio, que vaya al mismo colegio. Entonces, que si tiene hermanos, que sea tu hermano. Si quieres que tu hijo, cuando sea más mayor, juegue en el parque con sus amigos, entonces tendrá que ser cerca. Tienes que valorar un montón de cosas. Ese tipo de cosas que nunca me paraba a pensar y me parece muy interesante. Sí, y según tu criterio, ¿qué metodología para ti mola mucho? Yo no sigo ninguna metodología en sí. Cojo un poco de todas y creo la metodología Miri. Claro. Hago ahí un batiburrillo y lo que me gusta es lo que aplico, porque creo que no hay ninguna metodología específica que se adapte primero ni a las condiciones que tenemos educativas ahora mismo en España, porque realmente con 20 niños que tengo yo en una aula de 2-3 años voy a poder hacer un método Montessori, Claro. ¿vale? En el que a un niño le doy yo un cuchillo y un tenedor y se parte el filete. Porque si yo le doy un cuchillo ahora mismo a mis 20 niños, Wow. pues se monta ahí una reyerta que imagínate. Los miserables. Entonces, como eso no queremos que pase, Claro. está mal, pues no podemos hacerlo. Entonces, cojo un poquito de todo y hago lo que más me gusta. Sí que es verdad que me gusta mucho... espérate que no lo quiero decir mal, ¿vale? Es que no quiero decir yo el nombrecito mal. Pausa publicitaria Hola, pues. para decir que estamos en Global Espresso Machines. Inteligencias múltiples, ¿vale? Porque al final tienes todo, lingüística, lógico-matemática, visoespacial, corporal. O sea, al final siempre hay algo en lo que alguien destaca un poquito más. De Howard Gardner. Exacto. Entonces, como no quieres tampoco... que un niño... Yo, por ejemplo, se me daban fatal las matemáticas y se me siguen dando mal, ¿eh? O sea, yo tiro mucho de calculadora, etcétera, etcétera. Mi hermano es economista, o sea, somos totalmente contrarios. Yo soy la creativa y mi hermano el matemático. Pues mis padres siempre es verdad que como veían que yo era muy creativa, mis padres me llevaban a dibujo, o sea, fomentaban mucho... Fomentaban eso. Entonces, Howard Gardner, como tú bien has dicho, en inteligencias múltiples lo que hace es fomentar esas partes, aunque no dejas de dar las demás, pero fomentas muchísimo más tus fortalezas, por así decirlo. Entonces, sí que es una de mis favoritas, pero yo no dejo de hacer muchas cosas, Montessori, Pickler, etc, etc. Exactamente. O sea que... Fíjate qué curioso, cuando se emita este capítulo ya habrá salido un capítulo que es de neuroeducación, Qué bueno. de neurociencia y demás, pero aplicado a la película de School of Rock. ¡Oh, qué bueno! ¿Vale? Y justo lo que acabas de decir me transporta siempre a esa película, ¿no? Sí. Cuando se potencia las cualidades buenas de unos Sí. alumnos. Y, por ejemplo, en el caso de estos alumnos son grandes músicos, solo que viene este profe que está un poco majara y dice, yo soy músico y aquí os voy a convertir en estrellas del rock, ¿no? Y siempre me transmite eso, ¿no? Es decir, claro, si a una persona se le da bien una cosa, vamos a potenciarla, Claro, ¿no? sin dejar a las demás, o sea, porque tienes que saber un poco de todo, pero fomentando lo que se te da bien. Hay muchas metodologías que se enfocan en Howard Gardner y fíjate, hay algunos autores que como que lo apartan un poco porque es como, ¿cómo vamos a dividir el cerebro en tantas inteligencias? No sé si eran ocho inteligencias múltiples. ¿Cómo podemos hacer eso? Pero claro, luego ahí vienen otros autores que te dicen, sí, a ver, esto se refiere a que hay que potenciar, tío, Sí. hay que potenciar lo Que hay que positivo. Claro, hay que potenciarlo sin dejar todo lo demás. Yo, por ejemplo, hablo muchísimo, no en el libro, pero hablo muchísimo, sobre todo en redes sociales, sobre las asignaturas que deberíamos tener y no tenemos. Ah, qué bueno. De hecho, creo mucha discordia en LinkedIn, pero en plan guay, sobre las asignaturas que deberían ser obligatorias. Por ejemplo, yo cuando me compré la casa, Vale. que yo tengo una hipoteca, yo, mira, te lo juro, no sé ni qué era el TIN ni el TAI, y sigo sin saberlo, ¿eh? Yo creo que O sea, tampoco. ir a pedir una hipoteca que te empiecen a hablar, a mí era otro idioma, o sea, yo era como en plan de, mira, yo firmo esto y dime qué tengo que pagar y a volar. O sea, me parece súper triste que no tengamos esos conocimientos. Totalmente. Educación financiera, mi hermano que es economista, de hecho uno de los pods de Supereducalandia es sobre educación financiera porque me parece súper importante. Y luego, cuando yo me independicé, mi mujer me había enseñado a la pobre mujer a planchar, pero vamos, yo no sabía ni poner una lavadora, saber
Las de mi casa de mis padres sí, pero yo cuando llegué ahí me tuve que leer un montón de instrucciones, ahora esto se mete así, esto... Bueno, creo que hay muchas cosas que no. Cocinar, pues al final aprendemos a cocinar mediante vídeos, etcétera, etcétera. Pero ¿y si eso no lo enseñaron también en el colegio? Completamente. Además es que en una asignatura... Asignaturas de vida, o sea, no Es que sé. esa podría ser la asignatura, ¿eh? Sí. El nombre. Yo justo estaba pensando en esa, digo, macho, una asignatura que... Vida aplicada a tu vida. A tu vida de real. O sea, y luego nutrición, un poco también salud física, o sea, no solo educación física. Importancia. O sea, la importancia de tener una salud también física y nutricional, etcétera, etcétera. O sea, creo que ese tipo de cosas, pues, deberían tenerse. Cómo gestionar Sí. la muerte de un familiar. Ostras, eso mira, lo tengo puesto en el libro para los peques, que deberíamos ser más naturales en ese aspecto con los Claro. niños, porque al final les escondemos, parece que les estamos mintiendo y los niños también tienen que pasar un duelo, o sea, tienen derecho a pasar el duelo, aunque sean niños, o sea, siempre bajo el lenguaje de la edad de cada niño, pero saber gestionar un duelo. Inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Eso Inteligencia sería, desde emocional. luego, de los temas, ¿no? Digamos, en ese Sí. primero, segundo, tercer trimestre, Sí, pero hacerlo, podría ser por uno ejemplo, bueno. yo no te digo de hacerlo en infantil, educación sexual. O sea, Por me supuesto. parece, hoy por hoy, con la de rollos que hay, con la pornografía, con los abusos, etcétera, etcétera, o sea, ¿por qué no tenemos una asignatura desde muy pequeños o un tip que sea educación sexual? Totalmente. O sea, todo ese tipo de cositas, pues que fuera una asignatura, como bien has dicho tú, y que se pusiera en marcha, yo no te digo en primaria, pero a lo mejor en secundaria sí, que fuera obligatoria. Creo que en Estados Unidos se hace, en Finlandia se hace, porque yo sigo una profe española que está allí, la sigo en TikTok. Qué guay. Y cuenta un montón de cosas de esas, y una de las asignaturas, bueno, tienen como 2 asignaturas que es algo así parecido, que me moló. Dije, jo, qué guay, porque al Aquí final arreglaría muchas cosas, sí. Sí, me sentí, pues eso, cuando me independicé, me sentí desubicada. Cuando me compré mi primera casa, me sentí desubicada. Yo doy gracias a Dios a que mi hermano pues es economista y me ha ayudado en ese aspecto, y mi chico pues se enteraba, porque yo no. Sí, O sea, todos tenemos un ángel al lado. En nuestro caso, por ejemplo, mi hermana. Mi hermana es como el diccionario, la que le puede preguntar todo, porque Sí. si no lo sabe ella, seguro que tiene algún contacto que lo sabe. Sí, sí, sí. Totalmente, sí, Sí, es eso verdad. lo vería fundamental. Y volviendo al tema de infantil, ¿cómo se pueden trabajar las emociones con infantil? Porque en este tipo de edades me parece súper interesante tanto la emoción como la sociabilidad, que además luego con el tema de las pantallas se está perdiendo un montón, sobre todo el tema de la sociabilidad, porque al Sí. final están delante de una pantalla y la parte social empiezan a perderla. ¿Cómo se puede trabajar en infantil? Bueno, nosotros en aula no tenemos ni pantallas ni nada. Tengo una Alexa que la utilizo Ah, qué guay. muchísimo con la música, y la música me parece fundamental, me gusta muchísimo, y la Alexa pues es nuestra gran aliada, además de estimular, estimula también el lenguaje, etcétera, etcétera, la Alexa, ¿vale? Hay un pasapalabra, por cierto, en Alexa. Bueno, hay un montón de cosas en Alexa. De hecho, una niña hace poco puso un de pedos. Ah, ¿en clase? Sí, Ah, qué guay. porque hay una aplicación que tú Sí, le dices, tírate pedos, y se tira diferentes pedos y estaban. Pero bueno, también cuenta cuentos, o sea, hace muchísimas cosas la Alexa. Parece que no, pero te da juego, para los niños. Y la inteligencia emocional, pues sobre todo hablando con ellos. Es que, aunque nosotros nos pensemos que ellos no lo van a entender, no, es que mi hijo tiene 1 año y medio, cuéntaselo. Claro. Y que tú tampoco, o sea, tú también tienes que saber, si te apetece llorar, o sea, yo no te digo que te tires 5 días llorando y tu hijo te vea 5 días llorando, porque tu hijo si no va a sufrir también. Claro. Sino que tú también puedas decirle, hoy me siento triste, entonces tú tienes derecho a llorar. El niño tiene que entender que igual que tú te ríes, puedes llorar. Entonces, que es una emoción igual. Sí, sí. Entonces, pues hablando mucho con ellos y dejándoles ver las emociones, sabiendo también gestionarlas. Por ejemplo, en alguna ponencia creo que he contado que un niño vino a clase y venía enfadado porque no se había puesto el bañador y tal, y entró y se puso a pegar a los amigos. ¿Vale? Entonces yo le dije que yo entendía que estuviera enfadado porque no había conseguido lo que él quería en ese momento. Yo puedo empatizar contigo y decir, siento o sea, sé que estás enfadado, pero no puedes pegar ese enfado, por ese enfado no puedes pegar a tus amigos. Claro. ¿Vale? Como eso, un montón de cosas. O sea,
hablar con ellos. Yo siempre digo que explicarles las cosas, aunque pensemos que no explicarles las cosas. También nosotros gesticular muchísimo cuando son tan pequeños y para que ellos sepan cómo te sientes tú y ellos sepan también pues, el sentimiento que pueden ellos también tener, interpretarlo, etcétera, etcétera. O sea, no solo las típicas, esto te voy a contarte un cuento sobre las... O sea, es un cúmulo de cosas. Y tratarlo todo con naturalidad. Es que al final muchas veces nos comemos tanto la cabeza de cómo hacemos esto con... No, realmente tratarlo con naturalidad. Y pensar cómo te sentirías tú, o sea, poniéndonos nosotros también como adultos. Tú no le puedes decir a un niño que no le dé una rabieta, ¿vale? Cuando tú estás viendo el fútbol y te estás poniendo como un loco. O sea, porque al final, no sé si me entiendes, o sea, tú también estás teniendo una rabieta. El niño no va a entender porque mi padre se enfada viendo el fútbol, que no me den un gol. O sea, sí, total. Pero tú tienes que entender también, o sea, tú no puedes entender que tu hijo tenga una rabieta porque no tiene el juguete. Tú puedes, o sea, tienes que entender que tu hijo pues esté enfadado porque no tiene ese juguete. Claro. Ahora ya el comportamiento, pues tienes que saber... Sí, totalmente. Fíjate, con respecto a los cuentos, ¿no? Yo a ti te conocí en una charla de Mentes a mí que era contarte un cuento. Sí, conté un cuento. No tenía nada que ver, pero lo metí. Muy bien, muy bien. Y además, justo en ese momento pensé, fíjate, el contarle un cuento a un niño de infantil, se está creando un vínculo, estáis intercambiando unas conexiones neuronales brutales porque además estáis fomentando ese vínculo, ¿no? Y además pensé, digo, seguro que Miriam le cuenta un montonazo de cuentos y utiliza... Soy una apasionada de los cuentos y de la animación a la lectura. O sea, estoy continuamente contando cuentos. Qué chulo. O sea, tengo unas cajas en las clases de cuentos alucinante. Todo el mundo viene a mi clase a coger cuentos porque tengo un montón y yo voy a una librería y... Vamos, es que claro. Sufro porque me quiero llevar un montón, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Me gustan muchísimo y creo que es un recurso maravilloso. Pero ya no solo para los niños, también para los adultos. O sea, yo he regalado cuentos a adultos. Así es la vida, que es un cuento muy chulo. No me acuerdo de qué editorial es. Lo he regalado para adultos porque es un cuento que dices, jo, es verdad. O sea, no siempre puedes conseguir lo que quieres, así es la vida. Pero bueno, pues otra cosa buena vendrá o ha pasado esto por esto. Se te lo explica muy bien de una manera muy chula. Qué guay. Pues Miriam, está llegando a su fin la entrevista. Te voy a desear muchísima suerte para el resto de proyectos que, bueno, además he hecho así un par de vistazos al papelito, la chuleta que tengo aquí abajo y me flipa el pensar que una persona no haya... tenido a lo mejor la primera idea de, oye, voy a ser maestra infantil y de repente lo sea y diga, voy a reventarlo. Sí. ¿Sabes? Y me encanta esa idea y te deseo de verdad muchísima suerte para muchísimas gracias vengan a muchísimas más. Por invitarme, por la charla y que he estado súper a gusto. Ha sido muy chula. Muchísimas gracias. A vosotros.